actas a disposición de los señores y señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura de la cuenta. Tiene la palabra, señor secretario. Muy buenas tardes. Se ha recibido solamente un documento para la cuenta, que es un correo electrónico de la jefa jurídica del Servicio de Jesuita Migrantes, en que solicita a la Comisión poder participar en la discusión legislativa del proyecto de ley que impide el acceso a beneficios estatales y al registro social de hogares a extranjeros en condición irregular. Eh, Todo esto con el objeto de exponer su experiencia y conocimiento técnico en esta materia. Con la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que eh, nos habíamos fijado como plazo el día de hoy para presentar el listado de invitados para la próxima sesión a propósito del proyecto de ley que restringe los beneficios sociales eh, a migrantes irregulares. ¿Mm? Entonces, yo quería proponer, ¿ya? Un par de invitados, ¿m? De manera de que queden en la Secretaría a efectos de poder invitarlos para la próxima sesión. ¿M? Y en ese sentido, presidente, me gustaría que se pueda invitar al subsecretario de redes asistenciales a fin de que nos informe el número de migrantes irregulares que hacen uso del sistema de salud chileno, informarnos también cuántos son los recursos y presupuestos que se destinan respecto de estas personas. También me gustaría que se invite a la subsecretaria de Educación a fin de informar la situación de las escuelas y colegios públicos, en virtud de la cual sabemos que muchas personas que ingresan en forma irregular al país se atienden, y también cuántos son los presupuestos que se destinan con esos fines. Sería interesante también en este mismo ámbito que se invite a la vicepresidenta nacional de la JUJI respecto de los jardines infantiles, que se invite al director de extranjería para que pueda estar presente también y darnos su opinión respecto del tema. Me gustaría invitar al exdirector de extranjería, al señor Álvaro Belolio, ¿ya? También al señor Romer Rubio y al señor Sebastián Huerta. Creo que por ahí podríamos tener harta información respecto del tema, sin perjuicio de poder abrir también algún periodo para poder invitar a más personas de manera de instruirnos bien de un tema que es tan sensible para la ciudadanía. ¿Mm? Ah, Para dar cumplimiento al procedimiento que usted estableció, presidente, estoy informando los invitados que sería bueno tener presente en la próxima sesión. gracias, diputado Fuenzalía. Sí, diputada Mix, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Yo quería sumar a los invitados que ha sugerido el diputado que me antecedió. Como se habla de beneficios fiscales en términos generales, están hablando de educación principalmente, pero aquí se ha hecho mención a salud, a vivienda y a varios otros beneficios. También a lo mejor invitar a alguien del Ministerio de Salud que pudiera dar información respecto de, ¿sí? ¿Está? Subsecretario de redes, es el que tiene acceso a los datos de los CEFAM, ¿sí? Ya, perfecto. Ya es que no se lo escuché. Quería solo sumar un invitado más. Misma línea. Me gustaría
Sí, sería bueno si es que viene, no sé si el ministerio, o sea, el ministro de Vivienda o algún seremi de Vivienda, y además también hacer solicitud del correo que nos llegó, que dimos en la cuenta, para invitar al servicio jesuita migrante. Sí, sí, no, no, es que estamos sumando los invitados y después vamos a poner el orden, obviamente. Y también sería bueno a la directora de Escungi por los jardines. Ah, lo había mencionado. Ah, me pasó lo mismo que usted, diputada Mix. No lo estábamos escuchando. Ya, pero como les digo, hoy día se supone que vence el plazo de los invitados, pero hoy ya tenemos una batería importante de invitados para este proyecto de ley. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, o sea, perdón, sobre varios. Ofrezco la palabra, ¿no? Entonces, pasamos a la presente sesión que tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 de la tabla es votar las indicaciones recaídas en los proyectos de ley relativos al control del consumo de droga por parte de determinadas autoridades, boletines refundidos número 16.489-06 y 16.539-06. Este está en primer trámite constitucional y segundo reglamentario. Secretario, por favor, si podemos. Si no, Sí, presidente, son varias indicaciones, pero que en el fondo tienen idéntico alcance. A los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto de ley, página segunda y siguiente del comparado. La indicación que es de la diputada Mónica Arce propone en el fondo que el test de drogas que tienen que hacerse las autoridades que mencionan los distintos artículos del proyecto de ley aprobado en primer trámite, en vez de hacerse una vez al año durante el ejercicio del cargo, sea a lo menos 4 veces al año, no pudiendo existir una diferencia mayor de 90 días entre ellos durante el ejercicio del cargo. Esa es la indicación. esa es la indicación. Sí. Votémosla. Idéntico sentido. 4 son el mismo sentido. Son 8 indicaciones. Sí, diputada Mix, tiene la palabra. Sí, no sé la discusión que han tenido antes en el proyecto, yo vengo llegando a la comisión, pero de solo escucharla, mi pregunta es, ¿quién paga eso? No, acá no está claro, por eso estoy preguntando. Estoy preguntándolo porque de hecho acá en el Congreso no es cada uno quien lo paga, por tanto a mí me da la impresión, así a la primera, que es inadmisible porque estamos ocupando recursos del Congreso que no están considerados. Entonces, yo hago la observación que me parece que tiene un carácter de inadmisibilidad porque está considerando gastos del Congreso que no están autorizados y no sé, me imagino que podrá pronunciarse el presidente y el secretario, pero a primera, si escuchar, yo digo, hoy día tuvimos que aprobarlo en el presupuesto, el examen que se toma de forma anual, y cuando aquí propone que sea 4 veces al año, yo digo, ¿quién va a pagar las otras 3? Así que me da la impresión, así de entrada, que esta es una indicación inadmisible. Yo propongo que votemos el paquete de las indicaciones y despachemos el proyecto de ley. ¿Les parece? En votación. Sí, pues son los paquetes, sí, al final todos van en la misma tenor, de cuatro veces al año. No tiene. Es que es una. Claro. No puedo. ¿Esta viene de vuelta en la Sí, sala? pues viene de vuelta de la sala. Sí, son todas iguales, son todas las mismas. Todos piden que sea 4 veces y no. Sí, así es. Secretario, por favor. Se presentaron en la sala, fueron declaradas admisibles en la sala. Sí. Bueno, reitero, presidente, que son todas del mismo tenor las 8 indicaciones. Se refiere naturalmente a las distintas autoridades, pero todas ellas apuntan al examen de todos. Propongo votar todo en paquete, las 8 indicaciones. No, pues sí, según, sí. Votemos el paquete y le doy la palabra para que argumente el voto. Gracias, presidente. No solamente pensaba en la lógica de este proyecto,
que más que saber si los candidatos, candidatas, los funcionarios públicos tienen algún tipo de dependencia porque autoriza de alguna manera el consumo de droga cuando está prescrito por un médico. Si la lógica es evitar que todas estas personas que cumplen una labor pública, detectar si tienen alguna red con el narcotráfico, también este proyecto debería haber considerado que como requisito, al momento de postular como candidato, por ejemplo, abriéramos nuestras cuentas bancarias, porque eso es mucho más transparente en el sentido de que pudiera una persona no consumir droga y sin embargo sí estar ligado al narcotráfico, que es el objetivo final del proyecto, saber si algún colega o algún otro funcionario público tiene alguna red ahí. Y lo otro es que efectivamente podría ser una persona que incluso es drogadicto, que yo creo que no debería estar apto para el cargo tampoco y no tener ninguna red. Entonces, el tema de las cuentas bancarias creo que debería haber sido considerado y eso, si bien me parece que es un paso correcto hacia la transparencia, debió haber sido considerado en este proyecto. Gracias, diputada Danisa Tudillo. Estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, yo creo que hay que abrir el secreto bancario. Lamentablemente se cayó en el Senado. Este proyecto de ley va por el lado del consumo. Falta el tema del secreto bancario. Yo insisto acá, si nos ponemos de acuerdo entre todos, podemos presentar un proyecto para que lo tramitemos. Yo estoy de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario. Pasemos a votar este paquete de indicaciones que están en el mismo tenor, perdón, de hacerlo el test por 4 veces al año. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Siguiente, el resultado de la votación es el siguiente: 2 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones. Se rechaza el paquete de indicaciones. Entonces, el proyecto de ley, sí, queda despachado a sala, vuelve a sala y necesitamos diputado informante. Señor secretario, ¿a quién le tocaría por el orden que tenemos en la comisión? Diputado Berger, correspondería entonces diputado Borges. Diputado Borges. Perfecto. Un gran representante para el test de pelo. Sí. Perfecto, queda despachado y el diputado informante es el diputado Borges. Vamos a pasar al punto número 2 de la tabla, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería en materia de avecindamiento y derecho de sufragio de extranjeros, el boletín 17.062-06. A este punto de la sesión han sido invitados, y hago que por favor pasen los invitados, que tomen asiento, los representantes de la consultora estratégica y de X360. Hoy aquí, disculpen si lo pronuncio mal. Gretchen Swenger Chain, no sé si lo, no, sí. Me salió perfecto el alemán. Don Oscar Fuente Balcaza, ahí, don Oscar, bueno, y Raúl Infante Fuente Alba, un gusto, que nos vienen a exponer sobre la opinión de este proyecto de ley. Le ofrezco la palabra a don Raúl Infante. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Infante Fuentealba. Vengo de la comuna de Cunco, en la precordillera de la Araucanía, y represento a un grupo de chilenos que observa con preocupación el aumento de votantes extranjeros. Consideramos que otorgar posiciones de poder a personas de origen extranjero en un proceso acelerado pone en riesgo el resguardo de nuestro espacio vital y por ende la prevalecencia y soberanía de nuestro pueblo chileno. Por esta razón, hemos contactado a la consultora estratégica IDX360, dirigida por el cientista político e investigador Óscar Fuentes,
quien junto a la periodista y cientista política Gretchen Schwenger, asociada a la consultora, nos proporcionará las herramientas e insumos necesarios para fortalecer nuestra postura en contra de mantener los derechos políticos de los mencionados ciudadanos extranjeros y fundamentar la discusión en curso. ¿Quién va a ser la...? Ay, me tocó. ¿Cómo se...? Por favor, si usted puede, en el micrófono para no ser el loco de nuevo. Ahí, déle la palabra, por favor. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, soy Gretchen Schwenger de la consultora IBX 360 y agradecemos poder presentar ante esta comisión el trabajo desarrollado en torno a la realidad del voto extranjero. La publicación del padrón electoral auditado para las elecciones de octubre de 2024 confirma el crecimiento sostenido y la consolidación del peso electoral de la población extranjera residente en Chile. Tenemos a nivel nacional alrededor de 800.000 personas de 5 nacionalidades principalmente. Partiremos presentando el diagnóstico territorial y electoral realizado que permite entender el fenómeno con mayor profundidad, para luego pasar a los argumentos jurídicos que sustentan nuestros comentarios. La situación, la siguiente es. La situación es que Chile atraviesa una reconfiguración electoral silenciosa, o sea, el votante extranjero hoy es un actor político que se está consolidando, no es un actor marginal o emergente. Está creciendo su presencia demográfica y la participación electoral con concentraciones territoriales que ya inciden directamente en elecciones y en donde además se abre el espacio a que electores migrantes nacionalizados puedan detentar cargos de elección popular. Para poder caracterizar el efecto de este voto, desde nuestra consultora diseñamos y aplicamos un conjunto de 9 índices electorales construidos a partir del padrón electoral de 2024 del CERVEL, cifras del Servicio Nacional de Migraciones y modelos propios. Estos los aplicamos a nivel comunal porque el fenómeno migrante no se manifiesta en las estadísticas nacionales, sino en la vida cotidiana de las comunas, de los barrios y en territorios concretos, lo que finalmente permite detectar dinámicas que los promedios nacionales ocultan, teniendo una base nosotros empírica y técnica. Los resultados muestran patrones bastante claros. Tenemos primero que hay concentraciones decisivas de electores migrantes en comunas estratégicas como Santiago, Independencia, Estación Central, donde hay 1/3 al menos del padrón que ya es extranjero. Detectamos alta participación electoral en zonas urbanas del norte, así como en comunas rurales del centro-sur, que hasta ahora no figuraban en el debate migratorio. Hay un crecimiento importante del voto extranjero en comunas rurales pequeñas, con el potencial de convertirse en electorado bisagra en escenarios de baja participación nacional. Se proyecta una alta posibilidad de que surjan liderazgos extranjeros nacionalizados, especialmente en comunas contiguas de la región metropolitana. Y en todo Chile se consolida una dominancia nacional creciente del votante venezolano, quienes podrían conformar bloques electorales si es que se articulan políticamente, que ya se está demostrando en realidad con la participación. Del primer índice de participación electoral migrante se desprende, por ejemplo, ya que en la comuna de Independencia, Santiago, casi 1/3 de los votos emitidos son de migrantes y el peso electoral es alto en Estación Central, Mejillones, San Pedro, Atacama, Sierra Gorda, seguidos de Iquique, por ejemplo, entre otras. Gracias a podemos ver cómo la inserción del migrante en el proceso electoral es desigual en el territorio. En el siguiente índice, recordemos que son 9, solamente voy a mencionar algunos, el crecimiento de la participación del voto migrante, detectamos que hay alzas porcentuales altas en comunas como Curepto, Colchane, Puerto Montt, Chillán, que pueden inclinar resultados locales. Si nos vamos al índice del potencial electoral, podemos ver brechas que son significativas de no participación en comunas como Melipilla, Puerto Montt, Talca o Curicó. Esto muestra cómo este fenómeno no es solo de la región metropolitana. Esto significa que hay una reserva electoral migrante activable de gran impacto. De la misma manera, con un índice compuesto, se proyectan escenarios de alta volatilidad y podríamos estar viendo cambios estructurales en la correlación electoral en comunas como Santiago, Alto Hospicio, Recoleta y San Miguel.
si es que ese electorado se organiza políticamente. El índice de dominancia de participación electoral migrante mide cuánto pesa una sola nacionalidad dentro del total de votantes migrantes efectivos en una comuna. No se trata de inscritos ni de residentes, ¿no? Sino de quienes realmente fueron a votar. Un valor alto implica que una sola nacionalidad domina efectivamente la participación migrante en una comuna en específico, lo que puede tener un impacto directo en los resultados electorales, por supuesto. Por ejemplo, entre las comunas urbanas está Recoleta, San Miguel, Talca, Concepción, entre otras, o Alpén. Todas están dominadas por una comunidad nacional específica. Y en Lo Espejo, por ejemplo, en Chillán Viejo, en Empedrado, se confirma la articulación política efectiva de ciertos grupos migrantes con presencia en comunas populares. Finalmente, con este índice compuesto, pero agregando otro elemento, se agrega una dimensión que es la temporal anímica, ¿ya? Temporal dinámica, ¿ya? Muestra cómo el fenómeno migrante en el voto no está estático, no es estático, sino que está en plena expansión en algunas zonas. En síntesis, lejos de tratarse de un mapa homogéneo, la población migrante revela patrones diferenciados que reconfiguran el plano. La distribución en comunas urbanas de clase media permite proyectar la conformación de una clase media migrante con aspiraciones políticas propias. En las rurales precarizadas, las tasas de participación están en crecimiento y en los territorios del norte las dinámicas son propias y distintas al resto del país. A grandes rasgos, este escenario tiene implicancias profundas, o sea, la migración ya no solamente es un tema social o económico o de seguridad, ahora es una variable estructural del sistema político chileno. Esta evidencia técnica, cuantitativa y territorial nos permite entregar a continuación el marco jurídico de acuerdo a las observaciones con el propósito de lograr la coherencia constitucional, proteger la soberanía nacional y corregir una anomalía normativa que nos aleja de los estándares del derecho comparado. Don Percuente. Buenas tardes, señor presidente, a los diputados presentes. Mi nombre es Oscar Fuentes, soy parte de la consultora. Lo que me toca exponer a mí son los fundamentos jurídicos después de la exposición de Gretchen con respecto a lo que nosotros pudimos verificar con los datos del CERVEL y del Servicio de Migraciones, que lo que hacemos es sintetizar esos datos y poder con esa información obtener una expresión más realista, más concreta de la situación del voto extranjero. Para eso, el fundamento jurídico de alguna manera parte con un pequeño contexto que tiene que ver con la Constitución de 1925. Algunos diputados hablaban de que esto se cumple en 100 años desde el voto, pero la Constitución de 1925 se estableció de una manera bastante somera y bien marginal, solamente para efectos del voto municipal, o sea, para regidores. Y por lo tanto es una forma de expresión en una constitución para la época bastante secundaria, que luego en la constitución del 80, en las actas de la comisión de la constitución del 80, se discutió bastante, pero de manera pragmática. El señor Jaime Guzmán fue el que de alguna manera terminó decidiendo o impulsando la solución pragmática de este problema, o de este tema de agregar en el artículo 14 el tema del avecindamiento y los 5 años para poder ejercer el voto, pero eso va de alguna manera, no es concordante con lo que establece el artículo 5 sobre la soberanía nacional, que es lo relativo a que la soberanía reside en la nación y que la ejerce el pueblo por medio del escrutinio y la participación en plebiscito y en elecciones periódicas. Pero esa participación la ejerce el pueblo, y en ese sentido el pueblo está compuesto por nacionales y no nacionales, dígase extranjeros, que se le otorga el derecho a sufragio, separando la ciudadanía, la categoría de ciudadanía y el derecho a voto y el derecho a ser elegido, separándolo y estableciendo el derecho al sufragio solamente y completamente independiente, y por lo tanto para entregar la posibilidad de participar a extranjeros, que en ese momento, en los años 70, era un escenario completamente distinto al que está ocurriendo ahora, con casi 1.900.000, 2 millones de personas que están ya de alguna manera haciendo los trámites, etcétera, para poder participar y actuar en la vida aquí en Chile. Ahora,
Es muy distinto el derecho a sufragio y obviamente que el que se pueda participar y que pueda ser electo. Romper ese derecho político es lo que se estableció en el acta de la Constitución del 80 para dejar, insisto, dar la posibilidad de participar a extranjeros que en ese momento tenían una amplia participación, sobre todo personas que ya habían llevado 40 años participando en la vida nacional, pero que no querían renunciar a su nacionalidad, porque la ley le exigía ser nacionalizados, no querían renunciar a su nacionalidad y por lo tanto no podían participar en las elecciones, y la moción del 80 hace este juego para poder decir, usted lleva mucho tiempo, no se quiere nacionalizar porque no quiere perder su nacionalidad originaria, y por lo tanto le vamos a dar solamente el derecho a sufragio y se crea una figura de un ciudadano semiciudadano, no tiene el derecho a ser elegido, pero sí tiene el derecho a votar. Entonces se separa el sufragio del derecho de la ciudadanía propiamente tal, y eso es una anomalía que los propios personas que estuvieron discutiendo en la Comisión Ortúzar lo reconocen como tal. Y al reconocer eso, de alguna manera, los argumentos que se ocupan están en el tomo 2, en la página de aquí, la misma página de la Cámara de Diputados y el Congreso en general, se puede ver en detalle la discusión y que al final se resuelve de una manera muy pragmática porque el escenario tampoco era tan complejo como podríamos decir hoy. Ahora, por eso yo especifico ahí que la soberanía nacional en qué queda, porque la soberanía reside en la nación y la ejerce el pueblo. Y el pueblo, compuesto por nacionales y no nacionales, el derecho a sufragio, y por lo tanto, si la soberanía es nacional, ¿por qué la ejerce alguien que no es nacional? Insisto, porque se da este tema porque se reconoce antes de ser nacional, ser persona humana, porque de alguna manera el individuo persona humana es el fundamento y es la base de la Constitución de 1980, pero pasa a llevar la otra dimensión del individuo persona humana, que es ser parte de un pueblo. Y nuevamente pueblo, si pueblo es nación, ¿por qué ejerce el derecho a voto alguien que no es un nacional? Esa contradicción interna que tiene la Constitución, los constituyentes de la época lo resuelven pragmáticamente. El tema es que lo pragmático para esa época no es lo pragmático para esta época. Y esa es la situación, porque ahora tenemos 2 millones de personas, y de los cuales 1.600.000 personas actuales, podríamos decir, las personas que están informadas por el Servicio Migrante a diciembre del 2023, que tienen mayor de 20 años, son 1.600.000 personas que podrían cumplir los requisitos que establece la Constitución para ejercer el derecho de sufragio, y por lo tanto no podemos solamente observar que en esta elección van a haber más de 800.000 personas en el padrón, sino que la posibilidad de expansión puede llegar hasta los 2 millones, no a un año, sino que por el 2028, las próximas elecciones, puede estar esto ya configurado. Y eso significa que el votante que ya ejerce, tenemos que preguntarnos si este votante que ya ejerce su derecho a sufragio tiene un derecho adquirido o no. Y esto, como un tema de derecho público, no tienen, porque al ser un tema de derecho público, no tienen ese derecho adquirido, y por lo tanto se les puede, de alguna manera, dar ese derecho adquirido, y por lo tanto se puede hacer y tampoco afectando el principio de irretroactividad, por lo tanto se puede hacer una solución drástica de eliminar el artículo 14 de la Constitución y obviamente hacerlo retroactivo. Esa es una de las soluciones a un de alguna manera, enredo constitucional que dejó la Comisión del año 80, del año 74, 78, se discutieron en diferentes sesiones, y las 3 propuestas jurídicas para enfrentar esto tienen que ver con una propuesta de alguna manera más técnicamente limpia, ¿qué significa? Una reforma constitucional que elimine el voto extranjero, que sea retroactivo y inactum, es decir, los propios principios del derecho público. Por ejemplo, que ya se hizo cuando se pasó de voto voluntario a voto obligatorio. Cuando hubo paso de voto voluntario a voto obligatorio, nosotros como ciudadanos teníamos el derecho ya adquirido de ejercer voluntariamente el voto, y nos quitaron esa posibilidad de elegir, y nos obligan, obviamente, y ahora se está discutiendo en el Senado si las multas respectivas para ese ejercicio. Por lo tanto, hubo una limitación al voto de una manera retroactiva. Y también cuando se limitó la reelección de los parlamentarios. Ahora, la otra solución, que en este caso la primera solución es una solución que, insisto, que tiene que ver con eliminar el artículo 14 de la Constitución y una reforma constitucional, y eso es un tema. Lo otro es aumentar los años de residencia, pero a nivel constitucional, porque el artículo 14 establece los 5 años de vecindamiento, eso extenderlo 10, 15 años, y esos 10, 15 años se pueden, de alguna manera, se discutió en las actas de la 80, la posibilidad de 10 a 15 años, así que no es nada del otro mundo.
Y la tercera es la aprobación del proyecto actual, que es una ley simple, que estaría solamente afectando un tema de la ley de extranjería, de lo que se está planteando del voto a nivel de comuna, y la residencia definitiva, pero que, insisto, es una solución parcial, porque solamente afecta una ley simple, y aquí estos temas, y el mismo constituyente estableció que estos temas se dejaran a nivel constitucional. Y la última presentación, por lo tanto, el voto extranjero ya es una variable estructural del sistema político. No es algo ya que lo podamos seguir dilatando, porque esto no se trató bien el tema del voto extranjero ni en la Constitución del 25, ni en las actas de los años 80, y ahora recién estamos tomando de alguna manera este tema como corresponde, y es momento de solucionarlo o enfrentarlo, solución que sea, de manera definitiva y idealmente a nivel constitucional. Es necesaria una corrección constitucional o normativa, es decir, también puede ser la opción la ley simple que se está discutiendo acá, pero esa opción, insisto, va a dejar más fraccionamiento y de alguna manera no soluciona el tema de raíz, es decir, voto extranjero, o si es voto extranjero, mayores años de residencia, o simplemente no hay voto extranjero. Como lo mencionaba en otras actas, en las actas de los otros diputados que presentaron este proyecto, hay un tema de derecho comparado, donde nosotros somos una excepción, pero completamente distinta a nivel mundial. Somos 4 países que no hemos tomado este tema como corresponde, y por lo tanto no basta con un ajuste simbólico, se requiere una decisión política, porque esto oculta finalmente una pregunta de qué es lo que es Chile, al fin y al cabo, quiénes somos los chilenos, y si los chilenos somos una mera agregación de individuos, personas humanas, o somos realmente un pueblo que tiene tradiciones, costumbres, y por tanto tiene que preguntarse a sí mismo a quién le entrega ese derecho político, el derecho al sufragio, y por qué se está separado esto de la calidad de ciudadano y se crea esta figura de un semi-ciudadano, es decir, que no tiene los derechos propios del ciudadano y solamente el derecho al sufragio. Es decir, en otras palabras, compatibilizar al mismo nivel la base, que es el respaldo de la Constitución de 1980, que lo establecen los constituyentes y precisamente las personas que podrían ser de derecha, o las personas que entienden que el fundamento de la Constitución está en el individuo persona humana, pero eso es reconocer el sí mismo, pero también tenemos que reconocer lo que es pueblo, que es la otra dimensión, la otra cara de la individuo persona humana, que es el ser con, el tema relacional, el tema de que somos parte con otros, no solamente derivativamente con otros, sino que somos con otros, y por lo tanto lo que quiere decir arraigo, habitar, vivir y pertenecer, que el propio constituyente del año 80 lo mencionó en relación al avecindamiento. El avecindamiento para el constituyente del 80 es lo que dice ahí, arraigo, habitar, vivir. No es mero domicilio, no es mero cumplir con una formalidad de solicitar un permiso o una residencia definitiva o temporal. No, requiere arraigo, habitar, vivir, pertenecer. Y eso son las preguntas, las palabras que deberíamos preguntarnos para poder definir concretamente quiénes somos, qué somos, y de alguna manera cerrar este tema que viene del año 25, tratado de manera secundaria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Oscar. No sé si don Raúl va o estamos con la presentación. Perfecto. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas si tienen preguntas. Diputado Berger tiene la palabra, después diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los invitados que tenemos en esta ocasión acá en la Comisión de Gobierno Interior para poder nutrirnos en relación al proyecto que estamos iniciando. Consultarle no sé, a cualquiera de los que han expuesto en este intertanto, porque me imagino, ¿no es cierto?, que ustedes que están de alguna forma exponiendo estos temas, han hecho un estudio bastante detallado, concienzudo, y han podido seguramente recopilar muchos datos, que por eso, en relación a eso, es que les quiero preguntar a los expertos, a cualquiera que sea, no sé si la dama o el señor que acaba de exponer, en cuanto a la inclinación política que podría ocasionar el voto migrante en el fondo. ¿Tendría algún sector político beneficiario o algún sector político en particular, ¿no es cierto?, el resultado de la participación o la intervención? Lo hago esto porque ustedes aparentemente han trabajado con bastante detalle, por lo tanto deben tener también algún expertise en torno a la posible inclinación que pudiese tener políticamente la integración, ¿no es cierto?, en lo que es el voto de los migrantes.
si alguien de algunos de los invitados me pudiera responder esta consulta con cierta exactitud. Gracias. Un momento. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix. Pregunta. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarle si ustedes en la reflexión que hacen de la propuesta que nos levantan, que me parece que es razonable discutirlo, pero hay antecedentes del contexto actual de este país que nos dicen que vamos a tener graves problemas en el futuro con la población joven proyectada, ¿no? Estamos hablando del censo. Pero además, hace poquito aprobamos un sistema de pensiones que requiere una tasa de reemplazo de gente que empieza a aportar en el sistema para poder solventar las pensiones del futuro. Y esa juventud no está necesariamente en los chilenos y chilenas. Así que por eso se les pregunto si desde esa perspectiva, ustedes cómo analizan los datos más bien que nos arrojó el censo, un país que está envejeciendo, que tiene que seguir produciendo, que tiene que seguir sosteniéndose económicamente, y quiénes van a ser la fuerza de trabajo en el futuro frente a una eventual cerrada de puerta, ¿no? Porque finalmente bueno, yo soy de la idea de que emigrar es un derecho independiente de dónde uno lo haga, pero que efectivamente uno se va a sentar en un lugar donde de una manera u otra le reconozcan derechos, donde tenga posibilidades de surgir. Estamos hablando todo el rato de gente que quiere aportar, ¿no? En ningún momento estamos hablando de gente que quiere venir a hacernos daños, ¿no? Y por tanto, les podemos decir, mira, sí, te queda, sí, entrega tu aporte al sistema de pensiones, sí, aporta a la economía, pero no puedes votar, no puedes participar de una decisión, no puedes elegir a tus representantes, siendo que pagas el IVA en la esquina de tu casa, pagas la patente en la municipalidad, no sé, de lo que sea, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar, ¿cómo ustedes, desde su reflexión, ven el escenario poblacional de este país respecto de quién va a sostener económicamente este país en las futuras generaciones? Eso nada. Gracias, diputada Mix. Con la palabra, diputado o diputada. No sé quién puede contestar las preguntas de los diputados. Más que de la consultora, bueno, nosotros tenemos, todos tienen una cierta línea editorial, ¿no? En sus cosas. Pero en este sentido, nosotros consideramos que esto en particular, el tema del voto, no tiene que ver con izquierda o derecha. Acá hay una noción mucho más importante. O sea, acá no se trata de si ganamos una cosita por acá o otra cosita por acá. No, me parece que va más allá. En la derecha diríamos, bueno, estamos inclinados más por el individuo. Bueno, pero esto consideremos que un proyecto de ley de esta magnitud puede afectar también a cada individuo en su particularidad. Entonces esto es más allá de un grupo u otro. Sí, sea lo que comentaba la diputada Mix, como dice Gretchen, es un tema mucho más profundo. Es un tema de lo que los chilenos quieren, más allá de lo que estamos evaluando, si sirve más para la AFP o no, porque es cosa de ver las estadísticas de que la mayoría de los chilenos no quiere otorgarles derechos políticos a los extranjeros. Eso está documentado por varias encuestas ya. O sea, el chileno no quiere otorgarle. Porque si no, discúlpeme que cite a alguien, pero estaríamos fortaleciendo el argumento de Johannes Kaiser que dice que todos pueden votar mientras aporten. O sea, la soberanía del pueblo se compra con impuestos. O sea, estaríamos cayendo en otra discusión, creo yo, desde mi observación. Gracias. Oscar tiene la palabra. Con respecto a lo que mencionaba el diputado Berger por su intermedio, el señor presidente, y complementando lo que mencionaba Gretchen, todavía es muy, para efectos de evaluación de la participación, que es muy importante separar cantidad de personas migrantes que lo entrega el Servicio Nacional de Migrantes, otra cosa es el padrón y otra cosa es la participación, son tres cosas distintas.
En participación, recién tenemos de alguna manera a nivel voto obligatorio en octubre, la información de octubre, por lo tanto no tenemos la información. Hay algunas comunas, por ejemplo el caso de San Miguel, donde uno puede ver ciertas tendencias de que pueda haber incluido el voto extranjero, pero no tenemos certeza científica para poder decir sí o no. Ahora, hay encuestas que salió en febrero, Panel Ciudadano dando información con respecto a tendencias de votación del grupo extranjero y que podría influir o marcar, pero eso no podemos nosotros, porque es una encuesta de opinión pública que se hace por otra institución que es Panel Ciudadano. Con los datos que nosotros trabajamos con los datos del CERVEL y del Servicio Nacional Migrante, y eso se cruzan y se procesa esa información. Por lo tanto, nosotros no ocupamos el dato de alguna manera neto, sino que se trabaja, se cruza con otras variables, y eso vamos a tener ese resultado con las elecciones de noviembre. Ahí vamos a poder ver las tendencias, ya no tomadas insisto, por una encuestadora, sino que el dato propiamente tal de las tendencias del voto extranjero. Ahora, con respecto a lo que plantea la diputada Mix, claro, hay un tema, digamos, práctico que tiene que ver con la tasa de natalidad de chilenos, etcétera, y las proyecciones con respecto a la reforma previsional. Y con respecto que también los extranjeros que deciden avecindarse, que esa es la palabra que ocupa en la Constitución, avecindarse, que es arraigo, que es pertenecer, que es habitar, que es vivir, nosotros como chilenos, primero, no es culpa de ellos. Es nuestra responsabilidad primero definir claramente si vamos a darle el derecho a voto, o el derecho a sufragio. Y eso no está resuelto, o está resuelto de manera por las actas de los constituyentes del 80 y por también la Constitución de 1925 de una manera bastante relajada. Si nosotros discutimos el tema y definimos que al extranjero que decida vecindarse y se le va a dar un respaldo, un respeto mucho más profundo por los argumentos que usted me presenta, por tema de futuro de quién va a aportar en el tema de la reforma de pensión, etcétera, porque la tasa de natalidad de los chilenos, perfecto, pero discutamos el tema. Y en ese discutirlo, no lo hemos discutido en 100 años. El diputado Mesa mencionó en el acta del 17 de marzo que Chile celebraba 100 años, y se lo menciono por su intermedio, señor presidente, de que 100 años cumplía el derecho extranjero, el derecho a voto extranjero en Chile, pero el del 25 es bastante marginal en el sentido que está más o menos en el artículo 120, no me recuerdo bien, en la Constitución del 25 y solamente a nivel municipal, es decir, regidores de la época. Recién la 80 lo establece y lo sube a constitucional, pero también de una manera súper, podríamos decir, vaga, avecindamiento, que incluso el señor Guzmán pregunta en la comisión y dice, ¿no será muy vaga la palabra? E incluso también menciona que van a ser 10 a 15 años de vecindamiento, y al final fueron 5. ¿Por qué? Porque eran los 5 que en la Constitución del 25 se le pedía a los extranjeros para votar en municipales. Entonces, yo entiendo el punto de que esto es un tema también, un tema técnico, práctico, pero esto también es más allá de lo técnico, es un tema que tiene que ver con, digamos, yo voy a decir una palabra puede ser compleja, pero es un tema ontológico que tiene que ver con el qué somos los chilenos. Y si nosotros, y él lo hablaba también, creo que usted, Musante, hablaba de la soberanía nacional, esa soberanía nacional tenemos que tener claro qué es nación y quién es el pueblo que ejerce esa soberanía nacional. Y actualmente ese pueblo está compuesto por nacionales y no nacionales, pero que ejercen la soberanía nacional. Todo eso está en el artículo 5 de la Constitución. Entonces, vuelvo al tema práctico. El tema práctico, obviamente, hay que enfrentarlo, pero primero nosotros, como miembros de la ciudadanía, ciudadanos chilenos, tenemos que resolver esto, incluso a los mismos extranjeros, decirles con claridad, mire, ahora hemos resuelto esto por primera vez en 100 años, y idealmente no con una ley simple, sino a nivel constitucional, y ellos también pueden sentirse respaldados, y si nosotros como chilenos decidimos que no, porque no van a tener derecho los extranjeros, que no es una anomalía a nivel internacional tampoco, y segundo, si no, la segunda opción que nosotros presentamos, que se extiende el avecindamiento a 10, 15 años, que también está de acuerdo con las actas de la Constituyente del 80, también ellos quedan claros de decir, bueno, yo voy a aportar, pero tengo este derecho. Ahora, avecindamiento, 5 años, pero con residencia temporal. Entonces, llevo el argumento a un argumento ontológico y no a un argumento meramente técnico-práctico que tiene que ver con los temas de pensiones, que son muy importantes, pero cómo se financia, etcétera, son temas técnicos. Este es un tema ontológico, está a un nivel mucho más profundo, que quiere decir de lo que somos finalmente. Oscar, tiene la palabra el diputado Mesa.
Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Eh, este es un tema que... ¿Sí? Ah, ya, perdón. Muchas gracias, presidente. Este es un tema que evidentemente levanta muchas pasiones en algunos sectores, en algunas personas. Y por lo mismo yo, con todo el respeto que me merecen los expositores, presidente, por su intermedio voy a pedir que que se trate sin, alejado de esa pasión. Que la pasión se la dejemos o no se la dejen, mejor dicho, a los parlamentarios. ¿Por qué lo digo? Porque se acaba de hacer referencia a 3 segundos de una intervención que tuve en una sesión de esta comisión sobre este proyecto, para una frase súper descontextualizada, sin mencionar lo central de esa argumentación, que me imagino que la habrán visto. Y lo central de esa argumentación era hacer un comentario respecto de lo que desde el propio CERVEL se señaló, que esto es un proyecto que modifica la ley electoral, pero no está modificando la ley electoral. O sea, la técnica legislativa, que aquí algunos parlamentarios la enarbolan como una bandera en la sala, este es el momento cuando tenemos que hacer buena técnica legislativa. Este es el momento. Porque después va a llegar a la sala y vamos a votar lo que está, no. E intentar modificar las cosas ahí. Entonces, creo importante recalcar eso, presidente. Lo segundo, yo voy a ser más explícito que mi colega Berger. No sé necesariamente si lo voy a representar con esto, pero voy a ser súper explícito. El 4 de septiembre del 2022 hubo una discusión súper potente y un plebiscito que determinó el rechazo brutal y contundente a un proyecto constitucional que se han intentado revivir algunas de esas normas en distintas instancias. Y llama profundamente la atención que quienes fervientemente defendieron ese proyecto constitucional hoy día estén presentando una norma que va justamente contrario a lo que establecía ese proyecto constitucional. Por eso la pregunta del diputado Berger, creo interpretar. Porque entre el 4 de septiembre del 2022 y abril de este año, que se conocieron las últimas encuestas, se ha visto o se ha identificado una clara tendencia por parte del votante potencialmente extranjero hacia cierto tipo de ideas, cierto tipo de candidatos. De hecho, también fue parte de mi argumentación en esa oportunidad el que era bueno que este tipo de discusiones no se dieran en contextos electorales, en años electorales, porque las pasiones nuevamente se despiertan y las suspicacias nuevamente salen a flote. Entonces uno dice, si el votante extranjero votara al revés de cómo parece que va a votar, ¿habría tanto ímpetu por sacar una reforma como esta, mal hecha más encima, o no? Entonces, nuevamente yo quiero reiterar explícitamente la pregunta, presidente. El votante extranjero, según la información que pueden haber recogido o no, pero al menos tengan conocimiento los expositores, vota por ¿tiene una clara tendencia determinada o no? Y hago la pregunta sabiendo la respuesta, una pregunta retórica, porque creo que es importante que quede en el acta, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra la diputada Camila Monsanto. Gracias, presidente. Primero que todo, quiero agradecer la exposición. Me parece también muy valioso los antecedentes que se tuvieron a la vista en la Comisión Ortúzar a propósito de cuando se discutió el plazo, ¿verdad?, de avencindamiento y qué fue lo que se tuvo a la vista para finalmente determinar los 5 años y creo que a 100 años, ¿verdad?, de cumplidos o celebrado, o como queramos mencionarle, pero 100 años de estar consagrado el derecho al voto al extranjero en nuestro país, es un plazo prudente para que también nos cuestionamos lo que nos mencionaba uno de los expositores, Óscar, por su intermedio, presidente. Y yo creo que a propósito de lo que mencionaba el diputado Mesa, presidente, por su intermedio, efectivamente en los últimos años en nuestro país, no sé si diría los últimos 4 años, quizás un poco más, nuestro país ha cambiado muchísimo y bastante, y nos hemos replanteado muchas discusiones a propósito del fenómeno de migración.
y creo que es muy contingente y muy atingente. Todos los últimos años, por lo demás, han sido de índole electoral, por lo menos desde el 2022 en adelante, 2021 en adelante, perdón. Pero más allá de eso, más allá de que este año también sea un año electoral, yo creo que es necesario, cumplidos los 100 años desde que se establecieron las primeras definiciones para tener derecho al voto los extranjeros, nos replanteemos conceptos que son absolutamente profundos, y con esto no me siento ni pasional ni racional en dar una discusión, sino que me parece que es una discusión incluso de carácter o de índole ideológica, y nos podemos terminar replanteando lo que nosotros entendemos por ser chilenos y el ejercicio también del derecho y deber del voto, y creo que eso es absolutamente válido y siempre las discusiones son buenas darlas en el Congreso Nacional. Ahora, sí recojo lo que decía el diputado Mesa por su intermedio, presidente, que esta es la instancia para poder mejorar la técnica legislativa. Yo voy a quedar muy atenta para conocer cuáles van a ser los plazos para ingresar indicaciones y poder presentarle el mejor proyecto a la sala, porque claramente que ahí sí se produciría alguna incongruencia nefasta o que le vaya a restar peso finalmente a esta discusión. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Musante. Tiene la palabra la diputada Claudia Mick y después el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Se me adelantó un poquito la diputada Musante, que justamente estábamos dando una vuelta respecto a que le faltaba el vínculo con la ley de sufragios, ¿no? Que pone las condiciones para... Bueno, ahí se verá en las indicaciones que tendremos que discutir. Yo quería aclarar algo, presidente, porque no porque pareciera similar a lo que el candidato Kaiser ha planteado, yo estoy lejos de sentirme identificada por aquello, solo que les preguntaba en términos de cómo el Chile de hoy no es el Chile de hace 100 años, y por tanto tampoco es el Chile, a pesar de que lo dije la semana pasada y algunos se me anduvieron enojando, tampoco el Chile cuando llegaban los migrantes de Europa y se les entregaba terreno, semillas, herramientas en otras condiciones que son los que llegan hoy día. Entonces, otro Chile nuevamente, en ese momento seguramente el análisis respecto de cómo había que sacar adelante el país, y por eso yo lo planteo, porque creo que no puede estar ajeno la situación económicas, de relaciones, de verdad, de cómo estamos enfrentando lo que se viene con lo que, con lo que somos. Ahora, no obstante, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de cómo revisar qué es lo que es como el espíritu, ¿no?, que nos hace seguir emocionándonos en nuestra efeméride o sintiéndonos responsables, o no, capaz que hay alguien que lee lo mismo. Yo crecí en Maipú con la batalla de 5 de abril y el 5 de abril en mi oreja, que era como el abrazo, era como lo más importante para nosotros en ese momento, sin entender, obvio, lo que había pasado antes ni lo que pasó después. ¿No? Estamos hablando como de contextos puntuales. Pero sí creo que este no es suficiente. Esta iniciativa no es suficiente, no logra dejarme como conforme. Incluso le doy una vuelta al aumentar los años de residencia. Creo que esa sería una medida como para probar efectivamente los compromisos de quienes han tomado la decisión de avecindarse, de quedarse en nuestro país, quizás como opciones. Pero yo quería aclarar lo del candidato porque para que no quedara ahí en el acta. Eso. Diputada Claudia Mick, tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, agradecer la exposición de quienes asisten hoy día a la Comisión de Gobierno Interior, pero creo que es necesario también hablar sobre la soberanía, lo planteaba también la diputada Musante. ¿El derecho a voto es ejercer la soberanía? Esa es la gran pregunta. Y si es así, entonces los chilenos son los que tenemos el derecho a votar en nuestro propio país. Y al mismo tiempo, ¿por qué alguien que reside en Chile, y esa es la gran pregunta también, y que no es chileno, tendría que participar de nuestra soberanía? Y el pueblo chileno ya está conformado y tenemos nuestra propia administración como democracia y como república, y no conozco otro país que tenga este tipo de derechos y beneficios para quienes recientemente están avecindados en un país.
Por lo tanto, me gustaría dejar eso en la mesa, presidente, y también sumarme a las intervenciones con respecto a que lo que ya ocurrió hace 100 años no tendría por qué continuar. Es el momento también que nosotros tendremos que estar a la altura de este Chile que cambió. Gracias, presidente. Gracias, diputado Combo Mellado. Tiene la palabra la diputada Danitza Astudillo. No. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que yo, desde que se presentó este proyecto, le he estado dando muchas vueltas y tratando de indagar en base a una postura coherente y consecuente de lo que hemos venido trabajando en esta comisión, cómo debía interpretarlo. Y la verdad es que dentro de la información que he podido conseguir, en el 90% de los países democráticos, efectivamente la norma permite solamente votar a quienes en las elecciones nacionales de presidente y de parlamentario a los extranjeros que estén nacionalizados. No solamente exigen un requisito tan básico como el de Chile, que son 5 años de avecindamiento. Entonces, si en la mayoría de esos países democráticos, muchos de ellos, incluso parte de las potencias mundiales, países de izquierda, con los cuales me siento muchas veces más identificado que con los países de derecha, tanto como países que de derecha también tienen esta política, yo creo que es momento de revisar esta norma que es muy antigua, que como bien decían mis colegas, es de hace 100 años, y donde claramente hoy día tenemos un fenómeno particular, porque antiguamente migraba muchas personas a Chile buscando un mejor pasar económico, venía gente huyendo a lo mejor de una situación política o de otra índole buscando refugio en nuestro país, pero también en el último tiempo hemos visto que parte de los extranjeros que han llegado a Chile son parte del crimen organizado, son parte de gente que no viene a aportar. Y por lo tanto yo creo que poner más requisitos como el hecho de exigir la nacionalidad, que sea gente que de verdad quiera sentirse parte de este país como algo más, debería ser el requisito para poder ejercer el derecho a sufragio en las parlamentarias y en las presidenciales. Y lo digo con mucha consecuencia porque aquí yo escucho siempre los discursos de la derecha más radical, incluso de la derecha tradicional con la que compartimos esta comisión, y muchos hacen énfasis en la soberanía, en los símbolos patrios, y siempre han dicho que Chile es para los chilenos, hemos legislado, y yo he apoyado muchas de esas normas para facilitar la expulsión, para restringir el acceso, para que haya mayor control, para que los militares tengan más facultades para controlar la migración irregular. Hemos avanzado nosotros los de izquierda y los de centro izquierda en una lógica de ordenar el tema migratorio porque sabemos que ha entrado gente que no viene a aportar, sino que viene a delinquir a nuestro país. Entonces, en esa misma lógica hoy día me llama la atención que algunos duden del discurso permanente que han tenido en esta comisión y en los años que llevan de parlamentario, y que algunos colegas osen preguntar cómo va a beneficiarlos esto en la elección o no. Porque la verdad es que lo que espera la ciudadanía de nosotros es que seamos consecuentes. Si hemos sostenido una postura durante estos 3 años y fracción que llevamos ejerciendo como parlamentarios, bueno, mantengamos el voto en esa lógica también. Yo creo que efectivamente votar en una elección presidencial y parlamentaria es un acto soberano y por lo tanto debe ser para a todas aquellas personas que tienen la nacionalidad chilena. Gracias, presidente. Gracias, diputada Danitza Astudillo. Diputado Mesa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, a la luz de la última exposición, en esta misma comisión se ha avanzado en, por ejemplo, la reforma a la ley, a esta misma ley que se está modificando ahora, con normas que en algunos casos fueron más, digamos, drásticas, en otras menos drásticas de lo que me habría gustado, y ese proyecto está durmiendo el sueño de los justos en el Senado, siendo que fue presentado por el gobierno y que tuvimos acá generando acuerdos y firmando modificaciones en conjunto al propio Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, yo quiero poner, por lo tanto, a prueba esa consecuencia. Y nuevamente voy a ser súper explícito. Me gustaría solicitar el acuerdo, presidente, con lo siguiente. Hay un reglamento que regula el acceso a los jardines infantiles
que dependen del Estado, que establece órdenes de prioridad. Y el primer orden de prioridad están, por ejemplo, los hijos de extranjeros ilegales, que perfectamente puede o no puede, no soy yo quien para decirlo, pero cuando uno empieza a ver quiénes son los que forman parte de las bandas criminales, o sea, son extranjeros ilegales. El extranjero que viene legal viene a trabajar, cumple con la ley, ¿cierto? El ilegal, el que probablemente, o con una mayor probabilidad quizá, forme parte de una banda criminal, o incluso pueda ser víctima de las bandas criminales, es una cuestión que también hemos hablado aquí largo. Y en segundo orden de prioridad, por ejemplo, pone a los niños que tienen algún problema de discapacidad. O sea, tienes más posibilidad de estar en un jardín infantil financiado con fondos estatales si es que eres hijo de un extranjero a que si tiene algún problema de discapacidad. Entonces me gustaría solicitar el acuerdo y la unanimidad de la Comisión Presidente por su intermedio para que oficiemos al Ministerio de Educación con el objetivo de que modifique ese reglamento, pero que tomemos la decisión ahora, para que veamos en realidad si es que los votos están donde los discursos están. Yo por lo menos estoy a favor, presidente. Gracias. Eso ya lo hemos realizado, hemos oficiado, diputado. O sea, ya, se ha pedido los oficios de información. Aquí me está. Secretario, por favor, le paso la palabra para que aclare la situación. Tiene sentido lo que afirma el diputado Mesa porque se había pedido información sobre la materia, pero no en esta oportunidad es modificar derechamente el reglamento. Es distinto. Votemos. Sí. Sí, por supuesto, diputada Danitza tiene la palabra. No, de nuevo. Bueno, lo que hace alusión el colega que me antecedió, esto dice relación más bien con un instrumento que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social al momento de evaluar vulnerabilidad respecto de niños que son hijos de padres migrantes, e inclusive hay un punto bien complejo en eso que usted plantea, que incluso le da prioridad a los hijos de migrantes irregulares, ¿ya? Eso es efectivo porque lo hemos estado investigando. Respecto de si se puede revisar esa normativa, porque evidentemente se constituye un grado de discriminación entre niños, cuando en realidad yo creo que ningún niño, ninguno, ni chileno, ni hijo de extranjero, ningún niño debe quedar fuera de escolarización. Debemos ser capaces como gobierno de tener espacio para todos y todas. Pero esto es algo que no es del Ministerio de Educación, sino que porque lo conversamos con el ministro en su oportunidad, es algo que está radicado en desarrollo social, que es un instrumento para medir vulnerabilidad, porque efectivamente, o sea, en el fondo, distintos organismos públicos como vivienda, educación y otros, etcétera, usan un mecanismo para discriminar positivamente a quienes son más vulnerables para ejercer un orden de prelación para acceder a ciertos beneficios, ¿ya? Pero efectivamente, en la lógica de que ningún niño debería estar escolarizado, nuestros compatriotas deberían no, a ver, que ningún niño debería quedar sin escolaridad, me parece que es justo que se revisen esos criterios. Gracias, diputada. Sí, por mí de eso. Diputada Mix tiene la palabra y vamos cerrando. Sí, es sobre el punto, presidente. Lo que pasa es que hemos votado en la sala y se despachó al Senado. De hecho, ya debe estar a poquito de transformarse en ley promulgada, porque creo que ya estaba casi despachándose. Era el proyecto que regularizaba y modernizaba todo el sistema de la educación parvularia, que lo que hace precisamente es ordenar el sistema actual, donde hay niños que se inscriben en un BTF, se inscriben en el sistema FUNGI y también integra y son llamados de un lugar y no se retiran de los. Por tanto, esos cupos quedan tomados y esta modificación lo que busca justamente era ordenar, liberar cupos. Yo espero que en ese sentido ningún niño, independiente de su origen, sea discriminado, incluso los chilenos, los extranjeros. Yo me imagino que a través de ese proyecto de ley se solucionaba este problema de fondo. Yo, presidente, no estaría de acuerdo jamás
en pedirle al Estado que discrimine con un niño o con otro. Creo que lo que hay que hacer es el mayor esfuerzo para que haya la suficiente cantidad de plazas, de cupos para recibir a cada uno de ellos. Eso. Gracias, diputada. A mí, yo creo que hay que pedirle información a Mideso para que veamos vamos, a ver, primero, vamos a pedir un oficio a Mideso para ver los criterios que tiene para solicitar. Eso es lo primero. Segundo, vamos a ver la solicitud del diputado Mesa y la vamos a poner en votación. Pero yo creo que lo primero que deberíamos hacer es solicitar la información para ver cuáles son los criterios. Y en base a eso, diputado Mesa, tiene la palabra para... Perdón, presidente, disculpe. Lo que pasa es que esa información ya está, de hecho el propio secretario lo confirma. Es un reglamento, como bien aclara por su intermedio la diputada Astudillo, que el presidente podría modificar ahora. Y eso es lo que estoy pidiendo yo, que le solicitemos al presidente por medio de un oficio. En este caso, al Ministerio de Desarrollo Social, como bien acotaba la diputada, porque estamos justamente acá hablando de, entre otros argumentos, porque no es el único, de cuáles son los incentivos para entrar al país. Bueno, este es un tremendo incentivo, sobre todo para la inmigración irregular. Diputada Musante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Los términos en los que está proponiendo el diputado Mesa esta solicitud es generar una priorización a los niños y niñas de nacionalidad chilena. ¿Podría ser más específico, diputado? Sí. Diputado Mesa. Sí, presidente. Muchas gracias por su intermedio, la diputada Musarte, porque es bueno que tengamos claridad de qué es lo que, por lo menos lo que yo estoy planteando, es eliminar esa discriminación positiva a favor de los hijos de inmigrantes irregulares. Que, por lo tanto, se analicen en el fondo los otros criterios que ya existen. Yo incluso abogué en la discusión de la ley que reformó la ley de migraciones, que como bien explicaba, está en el Senado ahí trancada, porque incluso no tuvieran acceso, porque creo que hay que eliminar todos los incentivos, que no tengan acceso. Pero como conozco esta comisión y sé que no va a haber unanimidad para eso, me voy a quedar a mitad de camino y voy a pedir simplemente que se elimine lo que estoy pidiendo es que se elimine la discriminación positiva. Yo iría un paso más allá, pero como sé que no hay la voluntad política para ese segundo paso, me quedo con el primero simplemente. Diputada Astudillo, tiene la palabra. No solo esto para aclarar y que entendamos todo lo que se está solicitando, porque en el fondo quiero decir que aquí nunca se creó ese orden de prelación para tener prioridad para ingresar a un jardín infantil. El tema de esto nunca ha sido considerado como un incentivo a la migración. Esto existía antes de que existiera el fenómeno migratorio. Lo digo porque fui seremi de planificación, estuve en la implementación del Chile Crece Contigo, y lo que se busca en los servicios públicos es cómo medimos vulnerabilidad integrando una serie de conceptos, ¿ya? Evidentemente esto tiene que ver primero con las familias más vulnerables, hay una serie de requisitos que no es el único, el hecho de ser hijo de migrantes, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiero que aclaremos es cuál es la petición, porque si bien yo estoy de acuerdo con el diputado Mesa de que los niños chilenos no deberían tampoco ser discriminados en este sistema de prelación, tampoco la idea es discriminar a los niños extranjeros. Coincido en este caso con mis colegas Mix y la diputada Musante, de que ningún niño puede quedar sin escolaridad, porque sabemos que eso produce a la larga un riesgo mayor de que ese niño pueda delinquir en el futuro. Y evidentemente tenemos que hacer los esfuerzos. Pero también coincido que muchas mamás hoy día que son chilenas
no tienen cupo en los jardines infantiles, entonces la norma debiera ser, ese requisito, deberíamos efectivamente priorizar vulnerabilidad, pero ese requisito de que los niños extranjeros tengan prioridad por sobre los chilenos también es incómodo para nuestros niños y niñas chilenos. Me queda claro, yo no sé por qué estamos viendo este tema, si esto es el voto extranjero, claro, pero la solicitud del diputado Mesa la cogemos, así que votemos, sí, pues yo, o sea, lo que yo entiendo que vamos, lo que yo entiendo que quiere es que ese reglamento, que es para los jardines, no se priorice, no se discrimine por si es migrante o nacional. ¿Es así, diputado Mesa? Sí. Si es así, votemos esa solicitud en votación. Diputado Mesa, Sí, presidente, solo para confirmar efectivamente la explicación que usted da, y justamente porque si Chile cambió para el voto, para regular el voto extranjero, me imagino que Chile también cambió entre cuando la diputada por término fue Seremi y ahora respecto de la priorización que se da a los hijos de extranjeros ilegales. en votación entonces. Sí. ¿Hay acuerdo unánime o no? Eso es lo primero. ¿No? No hay unanimidad. Pasemos a la votación. Unos minutitos para que tomemos la votación electrónica y que la secretaría lo está ingresando. Sí. Denos unos minutos, por favor. Votación. Claro. Todos los diputados y diputadas. Sí. Se cierra la votación. Resultado, presidente. 8 a favor, 9 votos en contra y una abstención. Está aprobado. Se manda a Mideso la solicitud y se envía desde esta comisión. Además, los oficios. Presidente, ¿podemos argumentar el voto? Si votamos y creo que sea... Es que en realidad ya lo hablamos y lo No, conversamos. lo que pasa es que yo creo que... Diputada Mix, pongamos orden, tiene la palabra. Presidente, yo creo que para tomar una decisión de esa naturaleza que es solicitar que se modifique un reglamento, lo que queríamos tener aquí, presente, a la subsecretaria de Educación Parvularia que explique cómo están abordando el tema de los cupos, y que yo tengo la certeza de que el proyecto que se despachó de la Cámara buscaba precisamente ordenar el sistema de educación parvularia, asegurando el acceso universal a todos los niños y niñas sin diferencia. Por tanto, a mí me preocupa que estemos solicitando que se elimine algo que no tiene absolutamente nada que ver, primero, con la cuestión en discusión, y segundo, que instala algo que no corresponde. Hoy día estamos pidiendo que se borre algo que tiene fines distintos a lo que se está planteando acá. Se está planteando que aquí se está priorizando y acá lo que se ha dicho claramente, que lo que busca hasta ahora es poder evaluar otros antecedentes de vulnerabilidad para efectos de acceder a beneficios del Estado. Entonces creo que no está claro y yo lo quiero dejar para la historia de la... Ya se votó, diputada Mix, y de hecho, por lo menos yo tenemos una falta de matrícula inmensa de niños por este mismo problema. Ahora que lo aclare Mideso me parece excelente y eso lo podemos tomar en una sesión especial que podemos hacer más adelante. Pasamos, le doy la palabra porque ya me perdí con las preguntas. Habían dos preguntas, ¿cierto? Así que don Oscar tiene la palabra y señora Greche. Ya, tiene la palabra señora Greche. Gracias, señor presidente. Bueno, recién le había contestado al diputado Becker, más bien como desde el punto de... Berger, disculpe. Desde el punto de vista como desde la ética, desde la moral. Ya era eso en realidad. Se veían beneficiados tanto derecha e izquierda porque estaban poniendo a los chilenos por sobre... Ya. Pero la respuesta cuando nos vamos a quién se ve beneficiado, desde la perspectiva electoral solamente, voy a hacer referencia a dos estudios, ¿ya? Que no nos podemos hacer responsables de estos datos, pero los comento de todas maneras. Por ejemplo, Data Influye tiene como dato que
se vería más beneficiada la derecha, ¿ya? Con un 43%, dice que se vería beneficiada la derecha, eso es mayor, ¿ya? Por el otro lado es 21% la izquierda. En caso de panel ciudadano también, el voto migrante favorece a la derecha, también es la misma respuesta. No nos podemos hacer responsables de esta información, pero son los datos que se encuentran, ¿no? Así que eso creo. Gracias. Gracias, señora Greche. Tiene la palabra don Oscar. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Aquí no hay nada de pasión. No hay nada, absolutamente nada de pasión. Nosotros somos una consultora que hacemos un trabajo técnico en dos sentidos. De comportamiento electoral, somos cientistas políticos y hacemos un trabajo de comportamiento electoral, estudio de comportamiento electoral, y la segunda parte, que también es técnica, no es pasional, que tiene que ver con técnicas jurídicas. Y por eso acá se presentaron tres opciones jurídicas para enfrentar este tema, que puede ser una, que podría decirse quizá extrema, de eliminar el artículo 14 de la Constitución, donde se establece el voto, el derecho de sufragio de los extranjeros con X cantidad de tiempo de vecindamiento, los 5 años. La opción 2, que es también una reforma constitucional, donde se extienda a nivel de reforma constitucional el derecho, la cantidad de años necesarios para cumplir el avecindamiento, que eso está en el acta de las constituyentes del año 80, que puede ser 10, 15 años, discutible. Y la tercera opción es la opción que se está discutiendo acá, y que eso es lo que estábamos citados a conversar. No obstante que los temas parlamentarios hicieron que se discutiera otro tema de manera por encima o supletoria, que es el tema de este proyecto de ley, que nosotros encontramos que, como lo dice el señor Mesa, requiere también unas reformas constitucionales a nivel como lo dijo la directora de Cervela acá también, que tiene que ver reforma orgánica constitucional, porque es una ley simple y tiene que tener esa equivalencia en el ordenamiento. Por lo tanto, creemos que en esta opción más que se está discutiendo acá como ley simple, la ley de migración, requiere varios parches, podría decirse, y por eso, por lo tanto, también planteamos dos opciones que son a nivel de reforma constitucional, y ustedes verán por su expertise parlamentaria si están esas posibilidades o no. Nosotros presentamos los argumentos técnicos, jurídicos y de comportamiento electoral. Gracias. Perdón. El diputado había preguntado con respecto al derecho a la soberanía nacional. El artículo 5 establece que la soberanía nacional reside en la nación, y luego de eso dice, la ejerce el pueblo por medio de la participación electoral en plebiscitos y en elecciones periódicas. Y también la ejercen las autoridades nombradas en la Constitución, o a cuales ustedes han sido electos los que tienen derecho a participar. Ahora, por tanto, si la soberanía reside en la nación, el pueblo, al ejercerla en el derecho a sufragio, tiene que ser nacional. Pero tenemos que en el artículo 14 se establece que el extranjero también tiene derecho a ejercer esa soberanía, y por ahí hay una incongruencia. Si el derecho es, la soberanía nacional reside en la nación, pero tenemos un no nacional en el artículo 14 con el derecho a ejercer esa soberanía, es una incongruencia que el mismo constituyente del año 80, el año 76, 78, no recuerdo, pero está en las actas, el señor Jaime Guzmán dice, aquí tenemos una incongruencia doctrinaria versus la práctica, y terminan resolviendo pragmáticamente, incluso dando ejemplos bastante cotidianos de personas, una familia española que llevaba 40 años en Chile y que no querían nacionalizarse para votar. Entonces, como no querían nacionalizarse, no podían tener derecho a voto. Entonces, en esos casos se da la oportunidad de que se les dé derecho a sufragio sin estar nacionalizados. Pero era un contexto de 1976, donde no tiene nada que ver con 2 millones de personas que actualmente están en el país, con 1.600.000 personas mayores de 20 años actualmente que son potencial votantes en un corto plazo y que pueden determinar el tema de un proceso electoral. Y por lo tanto, insisto, la soberanía nacional es nacional, no es, entonces ahí tiene que ver qué es lo que es el pueblo. Si el pueblo lo componen solo los nacionales, o los nacionales y los no nacionales. Y la Constitución establece hoy que son los nacionales y los no nacionales, porque son los que ejercen la soberanía por medio del derecho al sufragio, porque está este artículo 14. Entonces hay una incongruencia completa. Y está en el acta, y esa discusión está en el acta de la Constitución. Muchas gracias. No sé si hay más palabras, diputados, diputadas. Sí, diputado Berger, tiene la palabra. Gracias, presidente. En relación, porque vamos a seguir analizando y discutiendo seguramente esta iniciativa, a mí me parece que sería prudente solicitarle a la biblioteca
del Congreso Nacional, si nos puede preparar un informe en relación a la legislación comparada. Y al menos, yo acá en América no conozco, digamos, casos específicos y a lo mejor si existen, también conocer cuáles son los requisitos que se exigen para poder de alguna forma empatizar o compatibilizar con este proyecto que estamos analizando. Le pediría que tomemos ese acuerdo. Perfecto, diputado Berger. Yo creo sobre el punto, diputada Musante, tiene la palabra. Gracias, presidente. A la solicitud del diputado Berger agregaría traer a la vista de la comisión y ese informe las actas de la comisión Ortúzar, donde nos han mencionado, aparece esta discusión a propósito del avecindamiento y también de la idea de soberanía nacional. El acuerdo entonces. ¿Sí? ¿Se toma el acuerdo? Ya, perfecto. Hay una pregunta pendiente del diputado Conme Mellado, ¿cierto? Don Oscar, ya, sí, por supuesto, diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, justamente aprovechando lo que explicaba don Oscar, perdón. Sí, don Oscar. Respecto de la opinión técnica que nos traen, hay una cuestión de técnica legislativa efectivamente, eh, que es la idea matriz de los proyectos que limita la posibilidad de presentar indicaciones. O sea, y este proyecto de ley, si modifica la ley de migración y extranjería, yo no podría presentar una indicación para modificar la ley de votaciones populares y escrutinio, que es donde debería estar en una norma como esta. No sé si mi pregunta en el fondo es si es que comparten esta apreciación de la inadmisibilidad de indicaciones que apuntan a modificar otros cuerpos normativos que los establecidos en la idea matriz, presidente. Muchas gracias. Don Oscar, tiene la palabra. A ver, diputada Danitza, sí, juntemos las preguntas. Diputada Danitza Astudillo, tiene la pregunta, tiene la palabra. Solo un antecedente, presidente, el estudio que pidió el colega sobre el comparativo ya existe. Entonces lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que cada uno lo pueda leer y estudiar, porque ¿para qué lo vamos a solicitar si es recién de julio de 2024? O sea, es muy reciente. ¿Sí? De la Biblioteca Nacional. Ya está. Lo que podríamos hacer es, ¿podrá Gabriela poder venir a exponer? ¿Sí? Por su intermedio, señor presidente, quería hacer comentar el estudio al que hace referencia la diputada. Es como una muestra más que un panorama general. Son algunos ejemplos que obviamente también son muy útiles porque se describen algunos criterios, algunos requisitos particulares, pero como ha avanzado harto la discusión, o sea, se está discutiendo harto este tema, podríamos tal vez abarcar como una visión más general y como de una realidad más global. Entonces, pero complementarlo con el informe que menciona la diputada de todas maneras. Perfecto, entonces la podemos dejar cordialmente invitada para exponer y que nos haga una presentación al respecto. Perfecto, eso lo vamos a coordinar ya la próxima semana. ¿Estaría la información para la próxima semana o es muy poco el tiempo? Ya, pero ahí coordinamos. Perfecto, ni un problema. Don Oscar, para responder al diputado, por su intermedio, señor presidente, con respecto al derecho comparado, nosotros, bueno, este estudio que nosotros estamos presentando, un estudio mucho más profundo, digamos, más o menos 80 páginas, donde hay un capítulo expreso sobre el derecho comparado. Nosotros hicimos un análisis con respecto a la OCDE, que normalmente que se está comparando la situación de Chile y también con los países latinoamericanos. Y la situación de Chile es completamente disociada con la realidad de la OCDE y la realidad de los países latinoamericanos. Por lo tanto, estamos dentro de los 4 países con mayor flexibilidad para el derecho a sufragio y que está, insisto, esto arraigado en la Constitución porque el constituyente lo dejó ahí con todas estas discusiones previas a la acta. Así que, desde ese punto de vista, los detalles más específicos los tenemos, pero que ahí podemos hacerlos llegar si es que es necesario. ¿Perdón?
solamente Uruguay. Uruguay está un poquitito más estricto que nosotros porque requiere que el avecindamiento tenga buena conducta, aparte que nosotros solamente el avecindamiento, que es el derecho que actualmente la ley de extranjería establece con él la residencia temporal. ¿Perdón? Creo que es 5 y 7 años, no tengo el dato específico, pero es un poco más estricto, pero igual dentro de la apertura. Y con respecto a lo que planteaba el diputado Mesa por su intermedio, señor presidente, nosotros creemos, nosotros presentamos tres opciones jurídicas y planteamos que lo que se está discutiendo hoy es insuficiente, tomando también el argumento de la directora del CERVEL de que plantea que esto requiere también reformas orgánicas constitucionales, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no obstante que el constituyente en los años 70, cuando estableció este tema, dijo que quería dar la mayor cantidad de flexibilidad al legislador para acotar los puntos específicos de tiempo, etcétera, pero dejó avecindamiento y 5 años a nivel constitucional y dejó en la ley y quedó en esta ley de extranjería determinar el cómo y que está actualmente a nivel de artículo 174 con la residencia temporal. Por lo tanto, nosotros creemos que este camino actual, este proyecto, es insuficiente. Incluso va a dejar más complicaciones que pueden terminar siendo judicializar el asunto, y por lo tanto nuestras recomendaciones están en llevar esto a nivel constitucional, dígase para el 14 extender los años de 5 a 10 o 15, o simplemente discutir y decir eliminar el voto extranjero, que insisto, no es nada del otro mundo. De hecho, comparado, eso es totalmente reconocible, viable, respetable, en democracias desarrolladas y plenamente del primer mundo o de la OCDE o lo que fuera. Así que no es nada tampoco tan fuera y descabellado. Así que con respecto a este proyecto creemos que es insuficiente. Desde el punto de vista técnico, pues, insisto, porque requiere modificaciones orgánicas constitucionales. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a los invitados. Vamos a cerrar este punto. Así que se agradece de verdad a la consultora estratégica IDX360, a Gretchen Schwenger, a Oscar Fuentes y al señor Raúl Infante. Muchas gracias por estar y vamos a suspender unos minutitos para pasar al tercer punto de la tabla. Vamos a continuar con la votación y el tercer punto de la tabla, que es la discusión y votación particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, el boletín 16.888-06, refundido con mociones contenidas en los boletines 16.593-06 y 16.988-06. Respecto a este proyecto, ha sido invitada la ministra, secretaria general de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacio, quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ministra. Palabra, ministra. Gracias, presidente. Agradecer una vez más el espacio de la comisión para seguir avanzando en el proyecto. Tal como usted lo relataba la semana pasada, logramos avanzar en varios artículos. Hoy día corresponde partir con el artículo número 7, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una serie de medidas adecuatorias en función de las normas que ya hemos aprobado en el seno de esta comisión. Secretario, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente están en el artículo 7, página 29 del comparado. Voy a leer las modificaciones contenidas en el numeral 9 del artículo 1 del mensaje. La primera es para reemplazar en el inciso 1 del artículo 7 la expresión de agenda pública por de lobby. Y la segunda es una ecuación meramente de referencia en vista de que se incorporó un numeral 7 nuevo en el artículo 4 del proyecto. La letra B. Y la C, finalmente, también es adecuatoria, pues reemplaza el numeral C expresión 8 por 9 porque se agregó un numeral nuevo en ese artículo 4. En votación, ¿les parece? Sí, diputado Mesa, diga. Gracias, presidente. A mí me gustaría, primero, estas indicaciones son presentadas por el Ejecutivo, ¿cierto? Entonces me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera explicar la razón de cambiar
el encabezado de agenda pública con la expresión de lobby. A ver, más o menos. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Al diputado Mesa, efectivamente, tal como lo hemos conversado en las sesiones anteriores, ahora se está cambiando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ya hemos aprobado, a que sea registro lobby, porque estamos creando el registro de audiencias públicas para efecto de no confundirlo, y en este caso pasamos al registro de lobby para distinguirlo claramente del nuevo registro de agendas públicas que se está proponiendo en el artículo 8 bis por su intermedio, presidente. En votación del numeral 9 completo, pues, para que votaron todos los diputados y diputadas. Se cierra la votación. La votación 9, a favor, no hay votos en contra ni abstención. Aprobado. Pasamos a la siguiente, secretario, por favor. Numeral 10, que modifica el artículo 8 de la ley que se refiere a los registros de agenda pública establecidos en el artículo anterior, y se refiere luego a la información que debe consignarse en dichos registros. Se propone modificar este artículo en los siguientes términos. Para reemplazar, letra A, el encabezado su inciso primero por el siguiente. Artículo 8. Los sujetos pasivos deberán consignar en los registros de lobby. Después, en el numeral 1, que trata de las audiencias y reuniones sostenidas que tengan por objeto el lobby, se reemplaza, en el inciso primero se suprime la frase o la gestión de intereses particular que está tarjada. Hay una indicación de la diputada señora Tello para intercalar en el numeral 1 de este artículo entre la palabra audiencias, que está en la primera línea, con asterisco, y la expresión y reuniones sostenidas, la frase solicitudes de audiencia, o sea, que haría como las audiencias, solicitudes de audiencia y reuniones sostenidas. Después el literal 2 del mensaje es para agregar en el párrafo también primero del numeral 1, de este artículo de la ley, entre la expresión artículo 5 al final y el punto aparte, la frase independientemente de si estas fuesen solicitadas por sujeto activo o pasivo. ¿Lo dejamos ahí? Le doy la palabra, ministra, para que nos explique. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tenemos en primer lugar, ¿no es cierto?, cuestiones también de adecuación en este artículo. El primero, el encabezado, consistente con lo que acabamos de modificar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de del registro de lobby, no de agenda pública, con la adecuación que acabamos de aprobar y que ya había sido aprobada también en el artículo segundo. Luego, también consistente en el literal, ¿no es cierto?, B, 1 romano, también hay una adecuación de carácter formal, toda vez que hemos, ¿no es cierto?, conciliado el concepto de lobby y hemos eliminado, ¿no es cierto?, esta diferenciación entre lobistas y gestores de intereses particulares, remunerado o no remunerado, y por eso se viene haciendo esa adecuación. Luego, la segunda adecuación en el 2 romano tiene que ver con que hoy día, avanzando también y siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se establece que independiente de quien haya solicitado, ¿no es cierto?, la audiencia, tiene que registrarse. Entonces, por eso se incorpora que independiente si esta fue solicitada por el sujeto pasivo o el activo, en ambos casos tiene que registrarse en el registro del lobby. En el caso de la número 11, digamos, de la diputada Tello, en la indicación sobre el tema de todas las audiencias. Nosotros acá tenemos un tema de registrar todas las audiencias. Hoy día lo que se tiene que registrar efectivamente son las audiencias concedidas. Y nosotros creemos que efectivamente registrar todas las audiencias genera una carga, ¿no es cierto?, excesiva, desproporcionada respecto de todos los temas, porque además acá el registro, y lo discutíamos a raíz de una norma anterior, ¿no es cierto?, acá lo que hay es obligación de solicitar y poder concederla o no concederla en el plazo que establece la ley. Ningún sujeto pasivo está obligado a conceder o no conceder. Entonces, en definitiva, el de hacerlo de esta manera, registrando también las audiencias que no se conceden, podría también, a nuestro juicio, afectar el principio de igualdad de trato, ¿no es cierto?, al que están sometidos distintos actores que solicitan las audiencias. Y de esa perspectiva nos parece, digamos, que lo razonable sería, por su intermedio, presidente, que la diputada pudiera evaluar su propuesta.
Ujú. Diputada, eh, dip- Eh, Gracias, presidente. Sí, me parece que es bastante razonable lo que menciona acá nuestra ministra. Nosotros con el fin de poder incorporar la mayor cantidad de acciones en la línea de transparentar, digamos, lo que se trabaja, pero por supuesto que es comprensible que no se pueda, o más bien no sea lo más acertado, incorporar también las solicitudes porque va a generar quizás una carga que difícilmente se va a poder abordar de buena manera y finalmente en vez de tener una norma más eficiente vamos a tener una norma con el efecto contrario. Así que yo la verdad es que podría perfectamente retirarla, presidente, así que proceda a gracias, diputada Tello. Entonces se retira la indicación y pasamos a votar. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nos seguimos con los problemas técnicos. Eh, Me surge la duda respecto al, al B2. Dice, agrega en su párrafo primero, ¿cierto? Independiente de que si estas fuesen solicitadas por el sujeto activo o pasivo. Yo entiendo la razón, primero la transparencia, en segundo lugar también evitar dejar espacios abiertos a algunas situaciones que el año pasado sobre todo estuvieron un poco reñidas con la ley del lobby, los famosos cheese and wine, porque una de las excusas era la pedí yo, no la pidieron ellos, entonces ahí se genera un área gris que entiendo hacia dónde apunta esta modificación y estoy a favor de ella. Pero luego me surge la duda de la labor parlamentaria que muchos de nosotros, o sea, que todos los parlamentarios ejercemos y que me imagino que muchos ejercen más o menos en el mismo sentido. Aquí yo a algunos de los parlamentarios presentes en la comisión los sigo en sus redes sociales y yo mismo lo hago en los días distritales, en las semanas distritales, uno se reúne mucho con distintos tipos de organizaciones a instancias propias, o sea, a instancias de uno mismo. Uno mismo le pide una reunión por ejemplo, la última semana yo me he reunido con la Defensa Civil, me he reunido con clubes de adulto mayor, con juntas de vecinos, con clubes deportivos, y son reuniones que yo pido. Entonces, dónde va a estar, por así decirlo, el límite de lo que se debe informar? Porque en muchas de esas reuniones no hay solicitudes que uno podría catalogar como de lobby, porque es uno el que se acerca para conocer, para entender una problemática, quizás incluso de ahí pueda surgir con el tiempo alguna iniciativa legislativa o algún oficio de fiscalización. Entonces, siento que así como por un lado se argumentaba respecto a la indicación número 11 de la diputada Tello, la sobrecarga que puede implicar esto al sistema, ¿dónde ponemos el límite acá? Entendiendo que efectivamente hay que apuntar hacia mayor transparencia. Presidente, muchas gracias. Diputado Mesa, tiene la palabra la ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy relevante lo que plantea el diputado Mesa. Si nos vamos al artículo 6º, que a sugerencia, usted no estaba en la sesión anterior, diputado, pero a sugerencia suya también le cambiamos, ¿no es cierto?, el encabezado, y lo probamos en la vez anterior, el numeral 1 del encabezado de ese artículo, lo paso a leer para no equivocarme, dice que no constituye el lobby los planteamientos, las peticiones realizadas con ocasión de una reunión, actividad, asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un sujeto pasivo en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, quedan cubiertas, digamos, ese tipo de actividades con la exclusión de que no constituye el lobby en virtud del artículo, el del literal A del artículo 6º por tu intermedio, presidente. Perfecto. Si no hay palabras, pasemos a la votación. ¿Sí? Vamos a la votación. La sesión ya hace 2 meses se había votado en realidad el literal 1B1 junto con otras normas porque se entendió que eran meramente adecuatorias, de manera que en esta oportunidad solo corresponde votar el literal 2I. Sí, y el literal A. Pero eso ya se votó porque se adecuó, efectivamente. El
numeral A primero, porque cambia el encabezamiento del artículo octavo. Este, el que reemplaza el encabezamiento del artículo octavo. Primera votación sería esa. Los sujetos pasivos deberán consignar los registros del lobby. Página 31. Arriba, en columna central. Votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Un diputado, Come. ¿Sí? Estamos. Ya. Sí, ahora sí, se cierra la votación. Por unanimidad, 9-0-0. Aprobado. Ahora votamos sí. No, está retirado. Sí. Literal 2. El literal 2i, también en la página 31, en votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Por la misma votación, 9-0-0. Aprobado. Perfecto, pasamos a la siguiente. Continuación. Corresponde que la comisión se pronuncie sobre una modificación al párrafo segundo del numeral 1 del artículo octavo. Voy a leer ese párrafo segundo. Sí, es al... Ministra. Espera un poquito, secretario. Ministra, tiene la palabra. Nosotros entendemos que en una indicación presentada a posteriori, ¿no es cierto?, del mensaje original, en la tercera columna de mano derecha, digamos, está consignada con el numeral 12, que te queda pendiente antes de pasar a lo que planteaba el secretario por su intermedio. Párrafo segundo del literal del numeral 1 en que incide la indicación del Ejecutivo. Para contexto. Démosle lectura entonces, secretario, por favor. Registros se deberá indicar en particular la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quien se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada. Entonces aquí viene la indicación número 12 del Ejecutivo para intercalar en el párrafo segundo que acabo de leer. Dice las expresiones particular que está en la segunda línea, la frase, la individualización de quien solicitó la audiencia. Por su intermedio, presidente, esto es consistente con lo que acabamos de operar, en el sentido de que ahora se tiene que registrar, dado que la pide el sujeto pasivo o el sujeto activo, entonces para operativizar el registro se establece en la enumeración, ¿no es cierto?, de las cuestiones que tienen que registrarse, efectivamente la individualización en su caso de quien haya solicitado la audiencia. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Si no hay palabra, pasamos a la votación. No hay palabra, en votación. ¿Estaron todos? No lo alcancé. Sí, o sea, es que estamos en votación, claro. Diputado Berger, por favor, tiene la palabra. Perdone, presidente, ya había levantado la mano, pero no había accionado el dispositivo. Así que, señor secretario, también me perdona. No, es una consulta muy cortita. Lo que pasa es que en el 3i aparece en particular y la persona la frase individualización, ¿quién solicita la audiencia? Y resulta que en el segundo párrafo del 1 dice, en dichos registros se deberá indicar en particular la persona. Entonces no entiendo por qué aparece acá individualización diciendo que acá ya aparece la persona. Esa es la duda. ¿Qué sentido tiene? Tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, acá estamos, son dos fases. Uno es con quien se sostuvo la reunión, ¿no es cierto?, que es lo que venía ya del texto vigente, y lo que se está incorporando es quien solicita la reunión
habida cuenta del cambio que acabamos de aprobar, de que en definitiva, dada que sea el sujeto pasivo o el sujeto activo, quien requiera la reunión, en ambos casos tiene que registrarse. Entonces, efectivamente, son dos cuestiones distintas que parecen lo mismo, pero son diferentes. Y por tanto, complementarias en la debida cuenta, ¿no es cierto?, que acabamos de aprobar, independiente de quien haga la solicitud de la audiencia, tiene que registrarse efectivamente esta y por tanto tiene que quedar explícita la individualización de quien haya hecho ese requerimiento de la audiencia. Ahora sí, en votación. En votación. Ahora sí. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Por la votación, por unanimidad 900. Aprobado. Pasamos a la siguiente, sí, por favor. El literal 3i, página 32 del comparado, había sido votado también en una sesión anterior. Corresponde entonces que ahora la comisión se pronuncie sobre otra modificación. Es para suprimir un párrafo. Sí, que está contenida en el mensaje. Sí, en el mensaje. El párrafo tercero del numeral 1, el que está atarjado. Tiene, si nos puede explicar eso, por favor. Le doy Gracias, presidente, por su intermedio. Primero, una cuestión formal que no puede ser que yo esté equivocada. Entiendo que no sé si me confundí o me distraje. Si el 3, la letra B, 3 romano se votó o no. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya, perfecto. Votado. Todo lo relativo, estamos creando un título nuevo relativo, ¿no es cierto?, a todo el tema de las sanciones que se regulan en los artículos 15 y siguientes. Por tanto, se traslada un nuevo párrafo tercero, donde se regula de manera, ¿no es cierto?, mucho más detallada todo el tema del régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. Por lo mismo, por su intermedio, presidente, entendemos que la indicación presentada del boletín, ¿no es cierto?, la propuesta del boletín 16.593, que estaba haciendo una modificación en la multa, también debería debatirse, más allá del tema de fondo, debería debatirse con ocasión de los artículos respectivos a el régimen sancionatorio, que como digo, está en este nuevo título tercero, a partir de los artículos 15 y siguientes. Ofrezco la palabra, si no, pasamos a la votación. ¿No hay palabra? No. Votación. Todos los diputados y diputadas, se cierra la votación. Votación por unanimidad 900. Aprobado. Está sin micrófono, secretario. Tiene la... Tienda rechazado entonces incompatible con el texto aprobado la modificación propuesta en el boletín 16.593, que proponía elevar de 50 a 100 unidades tributarias mensuales la sanción contemplada en el párrafo que se suprimió. Tiene la palabra la ministra. Gracias. Gracias, presidente. La adecuación que viene, estamos viendo, ¿no es cierto?, el registro, estábamos viendo las audiencias, ahora viene el registro de viajes y aquí la propuesta del Ejecutivo hace una precisión respecto de que se exceptúan del registro de viajes la obligación, ¿no es cierto?, de los viajes que se hacen al Congreso Nacional en el ejercicio de funciones, toda vez que quienes venimos regularmente, ¿no es cierto?, al Congreso en el ejercicio de nuestro cargo, no estamos ejerciéndolo y por lo tanto nos parece que no corresponde que efectivamente eso tenga que registrarse. Diputado Mesa, tiene la palabra. Solo una precisión que puede incluso sonar como repetitiva, pero lo que abunda no daña. Esta modificación yo entiendo que no implica una excepción, o sea, esta excepción de informar los viajes no implica una excepción de informar las reuniones que se sostengan, que sí correspondan al lobby,
en el contexto de un viaje al Congreso en Valparaíso. Entiendo que es así, pero prefiero explicitarlo. La ministra tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, tal como lo discutimos con ocasión de la definición de lobby, aquí lo que determina si una gestión es lobby o no es el objeto de la reunión, ¿ah? Y por tanto, independiente, tal como lo dijo y también se recoge en el proyecto, el dictamen de la Contralora da lo mismo, digamos, la locación donde se materialice la reunión, lo que importa es el objetivo de la misma. Y cuando esta tiene por objeto incidir en la decisión, ¿no es cierto? Efectivamente, esa tiene que registrarse. Acá estamos hablando de un subconjunto, ¿no es cierto?, de información relativa al registro de viajes y en particular los viajes que los funcionarios en el ejercicio de nuestras funciones efectivamente tenemos que realizar cotidianamente al Congreso Nacional. Por tanto, son absolutamente compatibles, digamos, el hecho de que uno tuviera igualmente, si el objeto de la reunión constituye el lobby de registrarlo, no así el viaje necesariamente. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. Si no hay palabra, pasamos a la votación, secretario, por favor. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Resultado de la votación aprobado por unanimidad, 9-0-0. Aprobado. ¿Le doy la- ¿sí? ¿Le doy la palabra? Sí, estamos en la hora, pero antes de terminar, quiero informar que acaba de fallecer el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, así que de esta comisión mandamos todas nuestras condolencias al pueblo uruguayo y a todos sus seres queridos. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Quizás podríamos adoptar rápidamente el acuerdo de que como comisión enviemos las condolencias a la Embajada de Uruguay. Me parece muy bien, diputado Mesa, y me parece muy bien que esta propuesta. Así que se envía las condolencias de parte de la Comisión de Gobierno Interior a la Embajada de Uruguay y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.